Al principio del curso vimos algunas características de una función, si es positiva, negativa, si es creciente, si es decreciente. Perdón. También en la sesión anterior vimos que podemos representar procesos o características de alguna pieza de nuestro interés utilizando una función. Entonces, si conocemos las características de esa función, nos será más fácil el poder optimizar ese proceso o poder determinar, digamos, la cantidad de material mínimo que podemos utilizar para diseñar una pieza que cubra ciertos requisitos, o tal vez la dosis mínima necesaria para una vacuna de una posible pandemia, ¿no? Ejemplos hipotéticos, nada cercano a la realidad que estamos pasando ahorita, por lo menos en la grabación de este video. Entonces, se vuelve vital el cálculo, ¿no? El obtener información sobre la función que me está reflejando algún proceso, alguna pieza o características de la misma. Entonces, por eso hoy vemos valores máximos y valores mínimos. Vamos a empezar viéndolos, vamos a empezar haciendo el análisis de forma visual, ¿no? Entonces aquí tengo el garabato de una función f de x dentro de un intervalo cerrado, desde a hasta d. Entonces vamos a poder ubicar, como se había mencionado, valores máximos y valores mínimos, pero estos van a tener dos categorías. Ubicamos valores extremos, es la primera categoría, dentro de los cuales vamos a tener un máximo. Para este ejemplo tenemos un máximo en el punto DH, que es el que tenemos aquí, y tenemos un mínimo en el punto AE, que es el que tenemos aquí. Entonces vamos a definir un valor máximo como aquel valor de la función mayor dentro del intervalo de nuestro interés, y un valor mínimo como aquel valor de la función menor dentro de todo el intervalo de nuestro interés. Algunos autores van a manejar estos valores extremos como máximo absoluto y mínimo absoluto. ¿Okay? Entonces en algunos momentos a lo mejor los mencionamos así para diferenciarlos de los siguientes. Los siguientes son valores relativos o valores, extremos relativos o extremos locales, dependiendo del autor, de tu autor favorito que consultas para enriquecer el contenido de esta materia, ¿verdad? Guiño, guiño. Entonces, en este ejercicio vemos un máximo relativo que se encuentra en BG y a la vez vemos un mínimo relativo que se encuentra en la coordenada CF, es este que tenemos aquí. Definimos los valores relativos o locales, ya sea máximo o mínimo, de la siguiente forma. Un máximo local o un máximo relativo es aquel valor que sea el mayor en sus alrededores. ¿Ok? Entonces va a ser el mayor considerando los valores inmediatos anteriores a él, y también va a ser el mayor considerando los valores inmediatos posteriores a él. De manera similar, un mínimo relativo o un mínimo local es aquel valor que sea el menor considerando los valores inmediatos anteriores y los valores inmediatos posteriores. ¿Ok? Entonces es importante hacer esa diferencia entre los absolutos y los relativos, ¿no? El absoluto es aquel valor mayor dentro de todo el conjunto, no solamente en sus alrededores. Los relativos, ahí nada más nos fijamos que hay cerquita, ¿no? Ahora sí que chismeamos nada más ahí en corto. Pero dependiendo de la función y dependiendo del intervalo, puede que existan más de un máximo relativo, más de un mínimo relativo, puede haber varios o puede no haber ninguno. En cuanto a los valores absolutos, pues ahí sí solamente puede haber uno de cada uno, ¿no? E incluso hay situaciones en las que no se encuentra ninguno de ellos, o falta alguno. Sí, ya sé que te volé la cabeza con eso, pero vamos a checarlo con una variante de esta gráfica, ¿no? Observa cómo la gráfica que acaba de aparecer a la derecha tiene el mismo comportamiento, ¿verdad? Oh, rayos, ya me encontraron.
Pero la diferencia es que este intervalo es un intervalo abierto. ¿Ok? Lo representamos con los puntitos sin rellenar para indicar que es un intervalo abierto. Y debido a que el máximo absoluto hubiera estado aquí, en el valor que nos incluye, entonces eso descarta la presencia de un máximo absoluto en este ejercicio. Y lo mismo para el mínimo absoluto. Este hubiera sido el mínimo absoluto, pero como no se incluye ese valor, entonces también, también tenemos la ausencia de un mínimo absoluto para este ejercicio. Lo que siguen existiendo son los valores relativos, que son los mismos que en el ejemplo de la izquierda. ¿Ok? Y la razón por la que estos valores máximos y mínimos no se vuelven absolutos es porque aquí tenemos otros valores mayores y aquí otros valores menores que el mínimo absoluto. ¿Ok? Entonces, ahí es donde quiero reflejar lo relativo que puede ser el que exista algún máximo o mínimo, ya sea absoluto o sea relativo, ¿no? Entonces, esperando que haya quedado claro este ejemplo abstracto, vamos a checarlo ya con valores, ¿no? Chascamos. Como había mencionado, no, esa tos no la mencioné. Vamos a hacer un análisis visual, sin embargo, nada más para que sepas, vamos a utilizar de referencia esta misma función para los siguientes 3 ejemplos. Vamos a la función x a la 3 menos 3x a la 2. Primero la vamos a graficar en el intervalo semiabierto desde menos 2 hasta 4. ¿Ok? Entonces, observa cómo vamos a tratar de buscar un máximo absoluto, ¿sí? El absoluto, el mero mero. Observa cómo hubiera sido este punto. Hubiera sido, digo, porque como no se incluye ese valor, entonces este ejercicio carece de un máximo absoluto. En cambio, lo que sí tiene es un mínimo absoluto. Observa el menor valor de la curva que está dibujada, es este que se encuentra aquí. Como se encuentra en un extremo y ese valor extremo sí se incluye en el intervalo, entonces ese es nuestro mínimo absoluto. Ahí está, ¿no? Mínimo en menos 2, menos 20. A su vez encontramos un máximo relativo, que es este que tenemos aquí. Ahí está, en la coordenada 0,0, es decir, en el origen. Y también tenemos un mínimo relativo, o mínimo local, ¿no? Es este que tenemos aquí, y se encuentra en la coordenada 2 menos 4. 2 y menos 4, ¿no? Ahí me disculpa por la escala, si gustas contarlos, vas a ver que es el menos 4. Entonces, eso es todo. Observa cómo por las características del ejercicio no tenemos un máximo absoluto. En cambio, vamos a utilizar esta misma función, pero ahora vamos a graficarla únicamente en el intervalo cerrado de menos 2 hasta 1. Aquí lo tenemos, ¿no? Observa cómo es esta parte de aquí. Y este sí tiene un máximo absoluto, pero si piensas que el máximo absoluto es este punto que está aquí, entonces caíste en mi carta de trampa, Yugi. Porque recuerda que la definición de máximo absoluto es el valor mayor de todo el intervalo, no el de un extremo. Que sea un extremo es pues una situación que encaja, ¿no? Pero en este caso, ahí tenemos el valor mayor dentro del intervalo de nuestro interés. Es decir, en la coordenada 0,0. Es un máximo absoluto. Y también pues tenemos un mínimo absoluto, que es el mismo del ejercicio anterior, ¿no? El punto menos 2,20. Entonces, en este caso, para efectos de esta sesión, vamos a considerar que no hay mínimos relativos ni máximos relativos. Tal vez algunos autores digan que este máximo absoluto también se puede considerar como máximo relativo porque encaja con la definición, ¿no? Vemos los valores de los lados y ese es el mayor. Pero de nuevo, ¿no? Vamos a considerar que como ya se etiquetó como máximo absoluto, entonces nada más va a conservar ese nombre. Y ya, entonces, observa cómo la misma función
pero al cambiar el intervalo, nada más me dio valores absolutos, no me dio relativos como en el ejercicio anterior. Ahora vamos a graficar esa misma función, pero en el intervalo semiabierto de 0 a 4, que incluye 0 y no incluye 4. Ahí tenemos, ¿no? Incluye relleno, no incluye no relleno. Entonces, observa cómo una vez más, el que hubiera sido máximo absoluto es este, pero como no se incluye, entonces aquí no tenemos un máximo absoluto. Y el mínimo absoluto es este punto que tenemos aquí, el de menor valor en toda la región, ¿no? Entonces, eso es todo. Simplemente para este ejercicio solamente tenemos un mínimo o mínimo absoluto en el punto menos 2, perdón, en el punto 2, menos 4. Y pues aquí no tenemos valores relativos. Pues aquí no podemos considerar un máximo relativo porque no podemos ver del otro lado si hay valores mayores o menores porque no es de nuestro interés. Y lo mismo para acá, ¿no? Aparte de que no se incluye ese punto. ¿Ok? Entonces con esto cerramos esta sesión. Valores máximos, mínimos, ya sea absolutos o ya sea relativos. Y eso es todo. Bye bye.